¿Qué tienen en común todos los presidentes de Estados Unidos? Más de lo que imaginas. Desde los héroes de la independencia hasta los líderes más polémicos de la historia, hoy vamos a adentrarnos en un viaje único a través del poder, la corrupción, los secretos mejores guardados y los logros más notorios de cada uno de los comandantes en jefe de esta nación. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de la fachada? Adelante, crucemos juntos el umbral de los pasillos del poder presidencial. Disculpe, ¿el vestíbulo? Al fondo del pasillo, a la izquierda. Gracias. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, sirvió de 1789 a 1797. Nacido el 22 de febrero de 1732, fue un líder en la Guerra de Independencia y presidió la Convención Constitucional de 1787, estableciendo muchas de las bases de la nación. John Adams, presidente de 1797 a 1801, nacido el 30 de octubre de 1735, fue un firme defensor de la independencia. Su mandato incluyó tensiones con Francia y la aprobación de las controvertidas leyes de alienación y sedición. Thomas Jefferson, en el cargo de 1801 a 1809, nacido el 13 de abril de 1743, es conocido por la expansión del territorio con la compra de Luisiana y la creación de la Universidad de Virginia. También redactó la Declaración de Independencia. James Madison, presidente de 1809 a 1817, nacido el 16 de marzo de 1751, es considerado el padre de la Constitución debido a su papel en la Convención Constitucional y en la creación de la Constitución de los Estados Unidos. James Monroe, en el cargo de 1817 a 1825, nacido el 28 de abril de 1758, es famoso por la doctrina Monroe, que estableció la política de no intervención en asuntos europeos en América. John Quincy Adams, presidente de 1825 a 1829, nacido el 11 de julio de 1767, fue el hijo de John Adams. Destacó por su labor diplomática, incluyendo la firma del Tratado Adams-Onís. Andrew Jackson, en el cargo de 1829 a 1837, nacido el 15 de marzo de 1767, es conocido por su estilo combativo. Su presidencia presenció la expansión de la democracia y el infame Sendero de Lágrimas. Martin Van Buren, presidente de 1837 a 1841, nacido el 5 de diciembre de 1782, enfrentó desafíos económicos durante su mandato, incluyendo la recesión de 1837. William Henry Harrison, en el cargo por un breve periodo en 1841, nacido el 9 de febrero de 1773, falleció solo un mes después de asumir la presidencia, siendo el presidente con el mandato más corto de la historia. John Tyler, presidente de 1841 a 1845, nacido el 29 de marzo de 1790, asumió la presidencia tras la muerte de Harrison y se convirtió en el primer vicepresidente en asumir la presidencia por sucesión. James K. Polk, presidente de 1845 a 1849, nacido el 2 de noviembre de 1795, fue un firme defensor de la expansión territorial de los Estados Unidos. Durante su mandato, se anexó Texas y se expandió el territorio hasta la costa oeste, dando lugar a la fiebre del oro de California. Zachary Taylor, en el cargo de 1795 a 1850, nacido el 24 de noviembre de 1784, fue un héroe de la Guerra Mexicano-Americana. Su presidencia se vio interrumpida por su repentina muerte en 1850. Millard Fillmore, presidente de 1850 a 1853, nacido el 7 de enero de 1800, asumió la presidencia tras la muerte de Taylor. Su mandato estuvo marcado por la aprobación del Compromiso de 1850, un intento de abordar la cuestión de la esclavitud. Franklin Pierce, en el cargo de 1853 a 1857, nacido el 23 de noviembre de 1804, enfrentó la creciente tensión entre el norte y el sur sobre la esclavitud. Su presidencia contribuyó a la escalada hacia la guerra civil. James Buchanan, presidente de 1857 a 1861, nacido el 23 de abril de 1791, enfrentó crecientes divisiones entre los estados. Su mandato fue testigo de la secesión de varios estados del sur y la inminente guerra civil.
Abraham Lincoln, presidente de 1861 a 1865, nacido el 12 de febrero de 1809, es uno de los presidentes más icónicos de la historia de Estados Unidos. Lideró al país a través de la Guerra Civil y emitió la Proclamación de Emancipación, poniendo fin a la esclavitud. Andrew Johnson, en el cargo de 1865 a 1869, nacido el 29 de diciembre de 1808, asumió la presidencia después del asesinato de Lincoln. Su presidencia estuvo marcada por conflictos con el Congreso sobre la reconstrucción del sur después de la Guerra Civil. Ulysses S. Grant, presidente de 1869 a 1877, nacido el 27 de abril de 1822, fue un destacado general de la Guerra Civil. Su presidencia luchó contra la corrupción gubernamental y promovió los derechos civiles de los afroamericanos. Rutherford B. Hayes, presidente de 1877 a 1881, nacido el 4 de octubre de 1822, asumió la presidencia en un período de agitación política. Es conocido por el Compromiso de Hayes-Tilden, que puso fin a la reconstrucción en el sur. James A. Garfield, presidente en 1881, nacido el 19 de noviembre de 1831, fue asesinado a los pocos meses de asumir el cargo. Su presidencia fue trágicamente breve, pero su legado perdura en la memoria de los estadounidenses. Chester A. Arthur, presidente de 1881 a 1885, nacido el 5 de octubre de 1829, asumió la presidencia tras el asesinato de James A. Garfield. Durante su mandato, promovió la reforma de la administración pública. Grover Cleveland, quien sirvió 2 mandatos no consecutivos de 1885 a 1889 y luego de 1893 a 1897, nacido el 18 de marzo de 1837, fue el único presidente en la historia de Estados Unidos en lograr esto. Se destacó por su compromiso con la integridad y la reforma. Benjamin Harrison, presidente de 1889 a 1893, nacido el 20 de agosto de 1833, firmó la Ley Sherman antimonopolio y expandió la Marina de Guerra de Estados Unidos durante su mandato. Grover Cleveland, en su segundo mandato de 1893 a 1897, mantuvo su enfoque en cuestiones económicas y fiscales, incluyendo la derogación de la Ley Sherman antimonopolio. William McKinley, presidente de 1897 a 1901, nacido el 29 de enero de 1843, promovió políticas de proteccionismo económico y lideró al país durante la Guerra Hispano-Estadounidense, que resultó en la anexión de Puerto Rico, Guam y las Filipinas. Theodore Roosevelt, presidente de 1901 a 1909, nacido el 27 de octubre de 1858, fue un presidente enérgico y progresista. Su mandato incluyó la construcción del Canal de Panamá y la promoción de la conservación ambiental. William Howard Taft, presidente de 1909 a 1913, nacido el 15 de septiembre de 1857, fue conocido por su enfoque en la reforma judicial y en la política exterior. También continuó las políticas de conservación de Roosevelt. Woodrow Wilson, presidente de 1913 a 1921, nacido el 28 de diciembre de 1856, lideró al país durante la Primera Guerra Mundial y promovió la creación de la Liga de Naciones, precursora de las Naciones Unidas. Warren G. Harding, presidente de 1921 a 1923, nacido el 2 de noviembre de 1865, presidió una época de relativa prosperidad económica, pero su presidencia se vio empañada por el escándalo Teapot Dome. Calvin Coolidge, presidente de 1923 a 1929, nacido el 4 de julio de 1872, continuó las políticas de Harding y promovió la reducción de impuestos y la desregulación económica, lo que contribuyó a la prosperidad de la década de 1920. Herbert Hoover, presidente de 1929 a 1933, nacido el 10 de agosto de 1874, se enfrentó al desafío de la Gran Depresión. A pesar de sus esfuerzos, la crisis económica persistió durante su mandato. Franklin D. Roosevelt, presidente de 1933 a 1945, nacido el 30 de enero de 1882, es conocido por su liderazgo durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Su programa New Deal impulsó reformas económicas y sociales significativas.
Harry S. Truman, presidente de 1945 a 1953, nacido el 8 de mayo de 1884, asumió la presidencia al fallecer Roosevelt. Supervisó el final de la Segunda Guerra Mundial, lanzando las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. También fue parte de la creación de la ONU, además de tomar decisiones cruciales en la Guerra Fría. Dwight D. Eisenhower, presidente de 1953 a 1961, nacido el 14 de octubre de 1890, fue un general de renombre en la Segunda Guerra Mundial. Su mandato se caracterizó por la estabilidad y el auge económico de la posguerra. John F. Kennedy, presidente de 1961 a 1963, nacido el 29 de mayo de 1917, es recordado por su inspirador discurso Ich bin ein Berliner y la lucha contra la Guerra Fría. Trágicamente fue asesinado en 1963. Lyndon B. Johnson, en el cargo de 1963 a 1969, nacido el 27 de agosto de 1908, asumió la presidencia tras el asesinato de Kennedy. Su presidencia se centró en las reformas sociales, incluyendo la Ley de Derechos Civiles y la guerra contra la pobreza. Richard Nixon, presidente de 1969 a 1974, nacido el 9 de enero de 1913, es conocido por su política exterior, incluyendo la apertura hacia China y la guerra de Vietnam. Su presidencia se vio empañada por el escándalo Watergate y su renuncia en 1974. Gerald Ford, presidente de 1974 a 1977, nacido el 14 de julio de 1913, asumió la presidencia tras la renuncia de Nixon. Su mandato se centró en la reconciliación nacional y la estabilidad. Jimmy Carter, presidente de 1977 a 1981, nacido el 1 de octubre de 1924, enfrentó una economía en crisis y la crisis de los rehenes en Irán. Su énfasis en los derechos humanos y la energía marcó su presidencia. Ronald Reagan, presidente de 1981 a 1989, nacido el 6 de febrero de 1911, es conocido por su política conservadora y su lucha contra la Unión Soviética en la Guerra Fría. Su presidencia marcó un período de renovación económica y fortaleza militar. George H. W. Bush, presidente de 1989 a 1993, nacido el 12 de junio de 1924, enfrentó el desafío de la Guerra del Golfo Pérsico tras la invasión de Irak a Kuwait. Su presidencia también vio el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría. Bill Clinton, presidente de 1993 a 2001, nacido el 19 de agosto de 1946, presidió una época de crecimiento económico y reformas significativas, como la Ley de Responsabilidad Fiscal y la creación del Telecan. Su presidencia, sin embargo, se vio empañada por el escándalo Lewinsky. I did not have sexual relations with that woman. George W. Bush, presidente de 2001 a 2009, nacido el 6 de julio de 1946, lideró al país en respuesta a los ataques del 11 de septiembre de 2001, lo que llevó a la guerra contra el terrorismo. También supervisó la invasión de Irak en 2003. Barack Obama, presidente de 2009 a 2017, nacido el 4 de agosto de 1961, se convirtió en el primer presidente afroamericano de Estados Unidos. Durante su mandato, lideró el asesinato del líder terrorista Osama Bin Laden, también aprobó la Ley de Atención Médica Asequible, el Obamacare, y trabajó en la recuperación económica después de la crisis financiera de 2008. Donald Trump, presidente de 2017 a 2021, nacido el 14 de junio de 1946, fue conocido por su estilo político disruptivo y su enfoque en políticas de inmigración y comercio. Joseph Robinette Biden, más conocido como Joe Biden, asumió la presidencia en enero de 2021, convirtiéndose en el 46º presidente de los Estados Unidos, nacido el 20 de noviembre de 1942. ¿Y qué podemos decir de Biden? Bueno, a Biden a veces le cuesta subir las escaleras. Si deseas que haga un video sobre todos los presidentes de tu país, déjamelo saber en los comentarios. Los países con más comentarios les dedicaré un video. No olvides suscribirte y darle me gusta. Hasta luego.